Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hace unos días tuve una conversación con una persona que estábamos haciendo cola para un cajero automático. Llegar al cajero automático y mientras tenía la cola, porque la cola era larga, por lo menos habían 12 personas, ¿no? La persona que estaba delante mío tenía un muñeco más o menos de este tamaño que decía que era Dios, era su Dios. Y las personas que pasaban al lado de él sobaban ese muñeco y se lo pasaban por la cara, supuestamente persinándose, haciéndose la señal de la cruz, ¿no? Venían y tocaban y se hacían la señal de la cruz. Entonces el hombre que estaba delante mío me dice: ¿usted no quiere? Le digo: no. Mire, ¿por qué? ¿No? Esto es bendito, de bendición. No, le digo. Pero mi amigo, Dios no habita, no está en ninguna obra de hombre. Por más que un artesano lo haya elaborado, pero nadie puede decir que Dios habita en eso. Pero ¿cómo usted puede decir? Le digo: mire, mi amigo, lo que le agrada a Dios es que ese niño representado en lo que usted dice, usted pone ahí un muñeco, murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos. Y todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Dice: pero yo creo en él. No. Creer en él no es simplemente un creer de saber que existió, sino saber que existe y que vive por los siglos de los siglos y llama al arrepentimiento. Él nos dejó su palabra y su palabra dice: arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje que él dejó hace 2000 años es el mismo mensaje que hoy tiene que ser predicado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces le dije algunas palabras. Él, una persona educada, ¿no?, me escuchaba de buena gana. Me digo: mire, mi amigo, si usted miente, estafa o roba, no es el Dios que murió en la cruz, el que es su Dios. Si usted mira al sexo opuesto, está permanentemente mirando al sexo opuesto con deseos, su Dios no es el Dios que murió en la cruz. No. Si usted, escúcheme bien, es una persona que habitualmente, ¿no?, se mete alcohol en el cuerpo, intoxicándose, el Dios que murió en la cruz no es su Dios. Si usted cree que hay personas que por su nivel intelectual son superiores a otros, el Dios que murió en la cruz no es su Dios. Es más, le digo, si usted cree que las personas, porque eso se enseña, por ser pobres, que todos los pobres van al cielo, el Dios que murió en la cruz no es su Dios. Si usted cree que puede insultar al prójimo, puede odiar al prójimo y después, como que sin nada, dice: Dios te bendiga, el Dios que murió en la cruz no es su Dios. Porque ese Dios que murió en la cruz murió como hombre, pero no como Dios, y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer significa creer en su palabra, y su palabra que él la dejó por escrito está aquí ante todos nosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. El hombre, la mujer, para realmente tener al Dios eterno, al Dios que en la cruz murió, el que nació en Belén, claro está, ese Dios en su corazón primero debe vaciar su corazón de todas esas suciedades del pecado. Sí, alcoholismo, sexo, drogadicción, maledicencia, ¿no? El orgullo, vanidad,
Todas esas cosas deben ser sacadas del corazón y solo Dios tiene el poder para hacerlo. Así es. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Y mi amigo, Dios cambia el corazón del hombre cuando realmente el hombre le abre ese corazón a Dios. Ese es el que tiene a Dios. Por más que uno personifique en que un muñeco y dice decir que es Dios o el niño Dios, eso es mentira. Es mentira. Porque nuestro Dios, Señor y Salvador, no habita en ninguna cosa que el hombre haya elaborado. Nada de eso. Es Dios habita en un hombre o una mujer que se ha arrepentido de sus pecados y le ha abierto su corazón a Él. Pero Dios nos deja un libre albedrío. Él vino a predicar, a dejar su palabra, a dejar el mensaje de salvación. Pero no le creyeron, lo mataron en la cruz. Él vino a dar ese mensaje, lo mataron en la cruz, diciendo que ellos tenían su Dios. Y nosotros tenemos el mismo derecho. Escogemos nuestro Dios. Escogemos nuestro Dios. Miren, hace unos años atrás, ¿no? Una hermana en la fe con su esposo se bajaban de un bus. Y cuando se bajaron del bus, se acercó un hombre con un cuchillo, como dicen, matachancho, un grandote, ¿no? Y se le acercó y les puso el puñal en la garganta al esposo. La señora, hermana en la fe, le dice: hijo, ¿por qué haces eso? Si quieres algo, toma, pero no amenaces, no mates, ¿no? Ustedes son hermanitos. Yo también creo en Dios, le dijo el ladrón. Mire, yo tengo a Dios, yo soy bautizado, confirmado, ¿no? ¿Saben por qué? No solamente hay ladrones que piensan que están bien con Dios. Hay políticos que invocan a Dios y piensan que Dios está con ellos. No, mis amigos, quien quiera que sea, si son dominados por el rencor, la rencilla, el sexo, el alcohol, las drogas, la maledicencia, el orgullo, la vanidad, todas esas suciedades putrefactas, ¿no? Así invoquen a Dios como quieran, no es su Dios. Miren, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Segunda de los Corintios 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, y aquí está Dios con minúscula, el Dios de este siglo, el Dios de este sistema, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Sí, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es el Dios del sexo, el Dios del alcohol, el Dios del orgullo, el Dios de la vanidad, el Dios de todas las maldades. Es el Dios de este siglo, el de este sistema. Sí, si usted habla de Cristo a un grupo de personas en cualquier lado, se van a ir y van a rechazar el mensaje que usted quiere hablar de Cristo. Pero si usted habla de sexo, habla de alcohol, o habla de deportes, o de moda, o de farándula, lo van a escuchar de buena gana, porque el mundo odia a Cristo, porque ama el pecado. Dicen tener su religión, pero la religión que ellos tienen es una religión satánica. El Dios de este siglo, la palabra de Dios es muy clara. Usted seguramente tiene una Biblia, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ábrala. Fíjense, segunda carta a los Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Por qué? Porque las personas están orgullosas de su religión. Sí, están orgullosos de su religión, pero no tienen a Cristo. En sus corazones habita el pecado, habita la maldad. Son habituados a pensar mal, son habituados a buscar la codicia, son habituados a odiar, a hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo es su verdadero Dios, es su verdadero Señor. En Romanos capítulo 1, el verso 1,
Fíjense, del verso 21 leo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos. El hombre religioso, la mujer religiosa se envanece en sus razonamientos y su corazón está entenebrecido por el pecado. Sí, dicen tener religión porque dicen nosotros creemos en Dios, pero Satanás también cree en Dios. Los demonios también creen en Dios. ¿Saben? Hay algo en común: no se arrepienten de sus pecados. Amigo, amiga, sí, nosotros, los cristianos, no, sentimos el dolor de personas que se mueren con su religión. Sí, se mueren con su religión y dicen: mi papá me está cuidando desde el cielo, mi mamá me está cuidando desde el cielo. Y eso es mentira. Una persona que muere pierde completo contacto con la humanidad, completo contacto, y está listo para el juicio. Listo para el juicio. Sí, hermanos y amigos, es doloroso saber que un familiar se muere, y se muere con religión, pero se muere sin Cristo. Sin Cristo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso, por eso es que predicamos la palabra. Por eso es que le decimos: escoja a su Dios. Ya escogió. Tenga cuidado, porque el Dios que verdaderamente va al cielo o lleva al cielo, el Dios que da vida eterna, no es el Dios que arropa el pecado, sino el Dios que quita el pecado. Ese es el Dios verdadero y no el falso. El falso es Satanás y él manda en la religión. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3 de Juan, dice así la palabra del Señor. A partir del verso 17 leo. Juan 3, desde el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Al mundo no le gusta escuchar este mensaje. No quieren. ¿Por qué? Porque ellos aman su vida. Aman las cosas mundanas, aman el alcohol, aman las drogas, aman el adulterio, aman la fornicación, aman la inmundicia, pero tienen religión, pero no tienen a Cristo. No tiene a Cristo. Dice, el que cree, fíjense, pero el que no cree, o sea, el que no cree. ¿Cuál es la diferencia entre el que cree y el que no cree? El que cree sigue a Jesús, sigue sus palabras, practica lo que el Señor manda en su palabra. Ese es el que cree. El que no cree sigue su religión y se muere con su religión. No, por eso repito aquí, el que en él cree no es condenado. No, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No cree su palabra, no se arrepiente de su pecado. El que no cree ya ha sido condenado. Hermanos y amigos, que en este nuevo año, los que no han abierto su corazón a Cristo,
aunque tienen el corazón abierto a la religión. Amigo, amiga, por favor, se lo ruego, abra su corazón a Cristo, arrepiéntase de su pecado. Usted me dirá, yo no tengo nada de que arrepentirme, porque esa es la respuesta que muchos me dan cuando hablo con ellos personalmente. Pero amigo, usted no necesita religión, necesita a Cristo. El que cree, ¿no?, sigue a Cristo. El que no cree ya ha sido condenado. Eso dice su palabra. Dios no vino para condenarlo a usted. Dios vino para que usted tenga vida eterna. Pero crea en Él. Y creer significa seguirle. Dios lo amó tanto, amigo. Dios lo amó tanto, amiga. Dios lo amó tanto, nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Dio su vida por usted y por mí. Dio su vida. Dio su vida. El Padre entregó al Hijo. Dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Pero nosotros escogemos si seguimos a Cristo, si seguimos su palabra o seguimos su religión. Amigo, nuevamente le leo el versículo de Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted cree a Cristo, amará su palabra y obedecerá sus palabras. Sí, si cree a Cristo, obedecerá su palabra. Pero si no cree, dice aquí, ya ha sido condenado. Amigo, no se condene. Cristo vino a salvarlo. No rechace su palabra. Que Dios los bendiga, mis amigos y hermanos. Amén.